Muy buen día, estimados estudiantes de grado 11. El día de hoy vamos a hacer la cuarta socialización sobre ejercicios tipos pruebas a ver. En esta ocasión vamos a tratar el tema de fenómenos ondulatorios que son muy aplicados, sobre todo en el campo de la acústica, el sonido, en la electricidad, en la luz. Entonces vamos a ver la forma de abordar estos ejercicios que habían quedado pendientes. Inicialmente nos daban el siguiente postulado. Un ejemplo concreto del movimiento armónico simple es el péndulo, cuyo periodo de oscilación t está dado por la expresión, entonces t igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, donde L es la longitud de la cuerda y G la gravedad de la Tierra. Y nos daban además esta gráfica del péndulo donde destacaban tres posiciones. La posición 1 en el extremo izquierdo del movimiento, es decir, donde la velocidad se hace cero y entonces el péndulo se devuelve. El punto número 3, el otro lado extremo del movimiento, donde también la velocidad se hace cero y por tanto se devuelve el péndulo. Y el punto 2 corresponde a la posición central, en donde la velocidad del movimiento es máxima y la altura mínima. En las dos posiciones anteriores, la altura era la máxima que podía alcanzar esta masa en el péndulo. Entonces el primer punto nos decía, cuando el péndulo se encuentra en el punto 2, es correcto afirmar que. Entonces, miremos, punto 2 es en todo el centro del movimiento, como les decía, donde la velocidad es máxima, pero la altura del péndulo es la mínima que puede alcanzar. Entonces, para ese punto, es decir, este punto que tengo acá en esta gráfica, decía, la fuerza que actúa sobre el objeto en la dirección del movimiento es máxima. Recordemos que ahí el movimiento tiende a ir o hacia la izquierda o hacia la derecha en ese punto. Entonces nos dice que si la fuerza que actúa sobre el objeto en la dirección del movimiento es máxima, bueno, en realidad en ese punto tenemos dos fuerzas, la tensión que está vertical, que va en la dirección de la cuerda, y el peso que también es vertical. Entonces en este caso ambas fuerzas son verticales, la resultante también estará en esa dirección vertical, a no ser que sea nula. Entonces, en la dirección del movimiento no hay fuerza. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. La afirmación A no es correcta. Vamos a mirar la opción B. Dice, la energía potencial gravitatoria del objeto es máxima. Les recuerdo que la energía potencial gravitacional está relacionada con la altura del objeto. Entonces, en este caso, por el contrario, esa energía sería la mínima porque es el punto, como les decía antes, donde el péndulo tiene la mínima altura. La máxima sería en los extremos, ya sea en el derecho o en el izquierdo. Entonces, la opción B tampoco es correcta. Vamos con la C. Dice, la energía cinética del objeto es máxima. Entonces, les recuerdo que, como decía hace un momento, en ese punto la velocidad es máxima. Les recuerdo que esa velocidad, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, va disminuyendo hasta que se hace cero, que es el momento en el que el péndulo se devuelve. Entonces, como la energía cinética está relacionada con la velocidad, en ese punto, la velocidad máxima, la energía cinética sería máxima. Eso lo podemos ver aquí en este apartado, donde dice que la energía mecánica es energía cinética más potencial. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como la masa siempre va a ser la misma, entonces lo único que puede cambiar es la velocidad en esa energía cinética. Entonces efectivamente en ese punto 2 donde estamos haciendo el análisis, la energía cinética del objeto es máxima. Entonces esa opción C es correcta. Sin embargo, miremos la D.
Dice, la energía mecánica del objeto es el doble de su energía potencial. Recordemos entonces, la energía mecánica es la suma de la energía cinética, que está relacionada con la velocidad, y la energía potencial, que está relacionada con la altura. Entonces, para este caso, digamos que la energía mecánica sería el doble de la potencial. Estaríamos diciendo que la energía potencial y la cinética son iguales, para que esta fuera el doble. Como no tenemos datos, no podemos afirmar eso. Se podría dar en una situación especial, pero no lo podemos afirmar. Entonces, en este caso, lo único que sí estamos seguros que podemos decir es la opción C, que la energía cinética del objeto es máxima en el punto de análisis, que es este punto número 2. Bueno, continuemos. El punto número 2, recordemos que es sobre la misma situación del péndulo. Dice, si el péndulo inicial realiza 15 oscilaciones en 5 segundos, entonces es cierto que su periodo es. Bueno, hay 4 opciones. Dice 3 segundos y su frecuencia angular es 2 pi tercios radianes sobre segundo. 1 tercio de segundo, su frecuencia angular es 6 pi radianes por segundo. O 3 segundos y su frecuencia angular es 6 pi radianes sobre segundo, y 1 tercio de segundo y su frecuencia angular es 2 pi tercios radianes por segundo. Entonces, en este ejercicio aplicaríamos unas relaciones matemáticas muy sencillas. Recordemos, entonces, para la solución, el periodo es el tiempo en cumplir una acción completa, una oscilación completa. Entonces, si realiza 15 oscilaciones en 5 segundos, para mirar el tiempo de una oscilación, lo que hacemos es dividir el tiempo en el número de oscilaciones. Entonces fueron 5 segundos dividido en 15 oscilaciones, eso nos da 1 tercio de segundo, que es lo que dura una oscilación, es decir, el tiempo que demora en ir y regresar al punto inicial. Entonces, hasta ese momento ya hemos descartado 2 opciones. Solo nos queda la B y la D, que efectivamente dice que el periodo es 1 tercio de segundo. Para hallar la frecuencia angular, bueno, tenemos una relación y es que la frecuencia angular es 2 veces pi por la frecuencia normal. ¿Y qué es la frecuencia? Como veíamos en la guía que les dejé, es el inverso del periodo o el recíproco del periodo, como dice aquí. Entonces, es cuántas oscilaciones se hacen en un periodo de tiempo determinado, mientras que el periodo era el tiempo que duraba una oscilación. Entonces, como es el recíproco del periodo, entonces ya no va a ser 5 segundos sobre 15 oscilaciones, sino 15 oscilaciones sobre 5 segundos. Entonces dice que la frecuencia va a ser 3 oscilaciones por segundo. Pero como nos pide la frecuencia angular, entonces reemplazamos en la relación matemática que les comentaba. Entonces hacemos la operación 2pi por f. Entonces no me quedaría 2 por 3, 6pi. Entonces la opción correcta en este caso sería la C. La opción correcta sería la B. El periodo 1 tercio de segundo y la frecuencia angular 6pi. 6pi radianes por segundo. Vamos a mirar el siguiente. Bueno, ahora nos dan otra situación. Dice, al realizar el siguiente montaje, tensionamos la cuerda de longitud L con una masa M y la ponemos a vibrar, obteniendo el patrón de onda mostrado en la figura. Entonces aquí se tiene un vibrador, generalmente es un motor que va haciendo girar la cuerda, y la cuerda al sostenerse en este punto, pues va a generar este tipo de movimiento que vemos aquí. Pues la masa hace que se tensione la cuerda, y dependiendo de esa tensión, aquí se van a formar menos o más modos de vibración. Entonces, respecto a esta situación, nos preguntaban en el punto 3,
Si F es la frecuencia fundamental mínima de vibración de la cuerda, entonces la frecuencia F con que la cuerda vibra es. Entonces le recuerdo que la frecuencia es el número de, en este caso, vibraciones, oscilaciones en un tiempo determinado. Entonces, en el modo de vibración fundamental tendría la frecuencia F sub 0, que sería esta. Entonces, en el modo de vibración 2, entonces la frecuencia sería 2F fundamental o 2 veces la frecuencia fundamental. Para el caso de 3 modos de vibración, entonces sería 3 veces la frecuencia fundamental. Y para este caso, que es el que nos ponen en el ejercicio, la frecuencia sería 4 veces la frecuencia fundamental. ¿Por qué? Porque en el mismo periodo de tiempo hay 4 oscilaciones. Entonces, para este caso, la respuesta sería, estamos en este ejercicio, la frecuencia sería 4 veces la frecuencia fundamental. Ahora nos preguntan en el punto 4, la longitud de la onda. Entonces, la longitud de la onda es la distancia que se toma una oscilación completa. Recordemos que aquí la oscilación completa sería ida y vuelta. Entonces nos dice, la longitud de onda del patrón de onda mostrado en la figura se puede presentar en términos de longitud L como la longitud de onda es la distancia que se toma una oscilación completa. Entonces, en este caso, para el modo de vibración fundamental sería L de ida y L de vuelta. Para el modo de vibración 2, la longitud de onda sería la misma longitud de restricción de la cuerda, porque aquí tenemos la cresta de subida y la de bajada. Para el modo de vibración 3, entonces ya no es la longitud completa hasta acá, sino es simplemente hasta acá, que sería la ida y la vuelta. Entonces dividimos la longitud en 3 y tomamos solo 2 secciones, entonces eso serían 2/3 de la longitud. Y para el modo de vibración 4, entonces sería la mitad de la longitud. Esta es la longitud total que tiene la cuerda. Y para la longitud de onda se va a tomar solo la mitad de la longitud. Entonces sería 1/2 de L. En ese caso, la opción correcta es la B. Para el punto 5 ya tiene que ver con espejo, entonces nos dice que un espejo cóncavo es un instrumento óptico que permite la construcción de imágenes con características diferentes de acuerdo con la posición del objeto. Entonces tenemos un objeto, ese objeto está frente a un espejo cóncavo y genera esta imagen. Con respecto a la imagen del objeto formada por el espejo se puede afirmar que es virtual porque es mayor, que es real porque está delante del espejo, virtual porque los rayos reflejados convergen, real porque los rayos reflejados divergen. Entonces vamos a mirar unos conceptos antes de dar la respuesta. Dentro de los fenómenos ópticos y dentro de los instrumentos de esos fenómenos tenemos los lentes y los espejos. La diferencia es que los lentes permiten el paso de la luz, permiten la refracción de los rayos de la luz que pasen hacia el otro lado del lente o por el lente, mientras que los espejos no permiten la refracción, sino lo que hacen es reflejar los rayos que inciden en él. Un ejemplo de los lentes pues son las gafas que usamos nosotros cuando tenemos defectos visuales, y los espejos como los que utilizamos normalmente todos los días
para peinarnos, arreglarnos, o también los espejos, son espejos planos, pero tenemos también los espejos parabólicos, como por ejemplo los de los autos, que nos permite ver los objetos de una manera más pequeña y que podamos en un espacio más pequeño ver mayor cantidad de cosas. Bueno, vamos, como el ejercicio sobre espejos, vamos a ver un poquito sobre los espejos. En el espejo plano, como el que tenemos acá, tiene la particularidad de que una imagen que se refleje en el espejo, yo la voy a ver del mismo tamaño, pero de manera virtual. O sea, yo voy a verla como si estuviera detrás del espejo, pero pues obviamente eso no es verdad. Sin embargo, pues ya nosotros nos acostumbramos y sabemos interpretar esa situación. Entonces, espejo plano, la imagen se ve del mismo tamaño y se ve de manera virtual como si estuviera detrás del espejo. En un espejo como este, que es convexo, ya es un espejo parabólico, tiene unas características geométricas, tiene un foco y tiene un centro. Este centro pues es como si yo hiciera esta figura con un compás, entonces ahí pondría la punta del compás. Y el foco es donde se van a reflejar todos los rayos que vayan paralelos al espejo, pero cuando es convexo, ya veremos eso. Entonces, como tenemos es la imagen al otro lado, entonces ya esto va a ser un espejo convexo, y todo objeto yo lo voy a ver al otro lado de manera virtual. O sea, yo voy a ver, así como en el espejo plano, yo voy a ver los objetos en un espejo convexo como si estuvieran detrás del espejo, pero de un tamaño menor. Por eso es que este lo usan mucho, por ejemplo, en los supermercados para asuntos de vigilancia. Entonces, yo puedo ver objetos, o sea, yo puedo ver un gran espacio de un recinto, ya que voy a ver los objetos más pequeños, pero puedo ver mayor cantidad de cosas. Entonces, son muy utilizados sobre todo en esas situaciones de seguridad en los supermercados o en otro tipo de establecimientos. Y vamos con el que nos preguntan. Los espejos cóncavos ya se presentan varias circunstancias con ellos. ¿Por qué? Bueno, como ven, la forma es similar al espejo convexo. Sin embargo, en el espejo cóncavo, la parte pulida o el espejo propiamente dicho está en la parte interior de la parábola, mientras que en el convexo el espejo o la parte pulida está en la parte exterior. Entonces, en los convexos siempre pues van a ser similares porque toda la geometría está por dentro del espejo, y en el caso de los convexos el objeto o el observador está por fuera. En estos espejos cóncavos ya entonces tenemos que el observador está en la parte interior de la parábola. Entonces ya van a cambiar dependiendo de donde se ubique el objeto. Entonces, por ejemplo, bueno, miremos primero la geometría. Entonces tengo el espejo, tengo un eje de simetría, tengo el vértice o origen, tengo el foco. Como les decía, el foco tiene la característica de que todo rayo paralelo al espejo se va a reflejar y va a pasar por el foco. Y está el centro, como les decía, el centro del espejo es que si yo pongo ahí el compás, entonces haría la forma del espejo. Podría seguir esa trayectoria. Entonces tiene la característica que todo rayo de luz que pase por el centro se va a reflejar en el mismo sentido y va a pasar nuevamente por el centro. Entonces en este caso tengo el observador o el objeto atrás del centro. Entonces va a haber un rayo paralelo que se va a reflejar y va a pasar por el foco, y va a pasar un rayo por el centro de la parábola o del espejo, y es donde se unen los dos rayos. Entonces ahí voy a hacer la imagen, o ahí se va a generar la imagen.
En este caso voy a tener una imagen invertida, pero real. ¿Por qué real? Porque se está formando por rayos reales. Ahora hay otra situación. Cuando el objeto está sobre el centro, entonces va a haber un rayo paralelo, se va a reflejar por el foco. Está el rayo que pasa hay otro rayo que va a pasar por el foco y se va a reflejar paralelo al espejo. Entonces, donde convergen esos dos rayos, se va a formar la imagen y vemos que va a ser una imagen del mismo tamaño de la original, pero invertida. Y va a ser real porque se forma por rayos reales. Cuando la imagen está en el foco, entonces un rayo paralelo al eje de simetría incide sobre el espejo y va paralelo y va a pasar por el foco. Va a haber otro rayo que pasa por el centro y vean que como los rayos son paralelos, nunca se van a encontrar, no van a formar imagen. Entonces en esa situación no se presenta imagen. Esto se puede presentar, por ejemplo, en los autos, que ustedes saben que hay un punto ciego, donde el motociclista va por un lado del auto, pero el conductor del automóvil no lo va a ver, porque en ese caso no van a converger los rayos generados. Y aquí hay otra situación y es cuando hay una imagen delante del foco. Entonces va a venir el rayo paralelo al eje de simetría, va a chocar en el espejo y va a pasar por el foco. Y hay otro rayo que va a pasar por el centro del espejo. Esos rayos no convergen, están al contrario divergiendo, se van alejando uno del otro. Pero sus partes posteriores, si yo las alargo, sí van a converger, pero en la parte de atrás del espejo. Entonces van a generar una imagen más grande, pero es una imagen virtual porque se forma con rayos que no son reales. Listo, ya teniendo en cuenta eso, vamos a dar la respuesta del ejercicio. Entonces nos decía el ejercicio que con respecto a la imagen del objeto formada por el espejo se puede afirmar que es virtual porque es mayor. No, el hecho de que sea virtual no necesariamente quiere decir que es de mayor tamaño. Virtual es porque se forma por rayos que no son reales. B, real porque está delante del espejo. ¿Sí? Es correcto. Entonces, como se forma por rayos reales y está delante del espejo, entonces es una imagen real. Dice, virtual porque los rayos reflejados convergen. No, tampoco. Porque, pues primero que todo no es virtual porque los rayos que la forman son reales. Y pues la explicación tampoco es pertinente. Bueno chicos, aquí con eso terminamos esta tanda de ejercicios. Espero que sea de utilidad para su examen de estado. Síganse preparando, que este examen les abre muchas oportunidades. Así que ánimo, falta poco, con entusiasmo. Cualquier cosa, cualquier inquietud me comentan. Que estén muy bien, hasta pronto.